Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, en colaboración con el Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Discursividades, les da la más cordial bienvenida a la jornada Perspectivas de Investigación en Estudios Culturales. Iniciaremos nuestro programa con la presentación del libro Ver con nosotros, Comunicación Intercultural, de Jesús Martín Barbero y Sara Corona Berkin. En esta ocasión nos acompaña en el presidium Sara Corona Berkin, autora del libro, y Fernando Vizcarra como comentarista, a quienes damos una cordial bienvenida. Leeré algunos datos de nuestros invitados. Sara Corona Berkin es doctora en comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, donde actualmente se desempeña como directora del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación son Educación Intercultural y Ciudadanía, Interculturalidad y Participación de Pueblos Indígenas, Metodologías horizontales para las ciencias sociales y culturales, e historias conectadas de los lenguajes visuales. Entre sus libros recientes se encuentran Ver con nosotros, en coautoría con Jesús Martín Barbero, La imagen educa, el recurso visual de la Secretaría de Educación Pública, Diálogos educativos dentro y fuera del aula, la asignatura ciudadana en las 4 grandes reformas del LTG en México, 1959 y 2010. Fernando Vizcarra es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, España, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y actualmente trabaja sobre temas de sociología del cine y en torno a las configuraciones del campo académico de la comunicación y su relación con los estudios de la cultura. Entre sus libros destacan Mitópolis, Blade Runner, Modernidades múltiples en el cine futurista, Estudios sobre comunicación en Baja California, referencias documentales 1943 a 2014, La mirada cómplice, ensayos sobre cine y sociedad, y En busca de la frontera. Para dar inicio a la presentación del libro escucharemos los comentarios del doctor Fernando Vizcarra y posteriormente tendremos la participación de la doctora Sara Corona Berkin. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenida Sara. Estoy muy contento y muy emocionado de tener la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre tu libro, en autoría con Jesús Martín Barbero. Y más que una serie de opiniones sobre el trabajo, a mí me gustaría, siguiendo la intención del libro, verme en este libro y compartir contigo la manera en que lo leí y mi modo de lectura de esta obra. Este es un libro que me hace cuestionarme sobre, primero, de dónde vengo, cómo es que veo lo que veo, cómo es que comprendo lo que comprendo, a partir de qué marco cultural, qué marco educativo, qué marco de clase, qué marco geográfico y regional me ha construido, qué marco de género y de otros factores generacionales, estéticos, de clase, etc. Han, digamos, atravesado y configurado una manera de entender y ver las cosas. Me gustaría compartir contigo algunas de estas perspectivas y compartir con este público una experiencia que tuvimos
trabajo de investigación conjunta con lectores, ¿verdad? Bueno, a ver, este libro fundamentalmente tiene 3 momentos, se escribe a 2 voces, Jesús Martín y Sara. Primero, cada uno construye una especie de balance crítico, reflexivo sobre su trayectoria, sobre cómo llegaron a los temas, con qué preguntas comenzaron a investigar y desde qué formaciones disciplinarias comenzaron a construir y trabajar en sus objetos de estudio. Para mí fue muy gratificante y muy emocional leer ambas trayectorias, porque en esas trayectorias también los formamos generaciones académicos. Y cuando Jesús Martín Barbero habla de sus descolocaciones, de sus transiciones de la filosofía a la antropología, cuando se mueve de estudiar los discursos y los medios hacia las mediaciones y hacia los procesos de apropiación de los productos mediáticos, yo estoy en ese momento estudiando comunicación y estamos leyendo los primeros textos que llegan a través de la editorial Gustavo Gili, que además el tema de los nombres de las editoriales tienen toda un signo de identidad generacional. Era Gustavo Gili, que era la editorial de comunicación de la época, ya no sé si exista esa editorial, pero no sé si andan por ahí, pero eran sellos editoriales que marcaban toda una cultura y una época. Esto lo platicaba con la maestra María Gabriela Colmenares, no sé, cuando estuve en Venezuela, en Caracas con ella, platicábamos de editoriales como Monte Ávila, que para nosotros había sido también un punto de referencia del pensamiento latinoamericano. Y bueno, los sellos editoriales están muy ligados a las edades culturales de la sociedad. De modo que esta revisión de los caminos y las trayectorias que cada uno hace primero por separado es al mismo tiempo un espejo para mi generación, porque ellos fueron los que nos llevaron hasta en ese proceso en el cual estos autores comienzan a construir su propia tradición, su propia manera de trabajar. Al mismo tiempo están formando a los que entonces estudiábamos la licenciatura, no solo en México, sino en toda América Latina. Cómo Jesús Martín Barbero descubre en el cine el primer momento en el cual se comienza a hacer preguntas que van a marcar el rumbo en las ciencias sociales, ¿no? El tema de qué hace la gente con los contenidos cinematográficos. Hay esa anécdota de la película de La Ley del Monte, no la conocía. Leímos a lo largo de la licenciatura los análisis que Jesús Martín hacía sobre esta relación entre cultura popular y cultura de masas. Pero les cuenta que va con unos colegas de la Universidad del Valle a ver La Ley del Monte, la película legendaria de Vicente Fernández, y bueno, pues están muertos de la risa por este humor involuntario que produce la película, pero él comienza a observar el público y se da cuenta que el público está muy conmovido con la película. Hay un silencio total y gente con las lágrimas, ¿no?, en los ojos, como decía. Entonces, la primera pregunta que él se hace es ¿qué película están viendo ellos que yo no estoy viendo? ¿Y por qué yo no puedo ver la película que los demás están viendo? Entonces, el tema era un problema de orden epistemológico.
desde dónde el espectador está construyendo sentidos sobre el discurso con el que está entrando en contacto. Y por qué los elementos intelectuales, digamos, la formación académica de Jesús Martín Barbero no le permitía encontrar esos vínculos entre el contenido del cine y las formas de ver. Y él dice, bueno, no entendíamos nada porque el análisis se centraba en los medios y en los contenidos. Veníamos de una tradición en donde el elemento central era el punto de vista del analista, del investigador, y desde ahí construíamos al actor social, al sujeto. Ese proceso es muy interesante porque comparte algo que normalmente los académicos no compartimos. Siempre hablamos de lo que nos sale bien, pero nunca hablamos de lo que nos sale mal en el proceso de construcción, en nuestros objetos de investigación, en el proceso en el cual escribimos, ¿no? En el cual tratamos de darle algún sentido a la experiencia misma de la investigación, y entonces nada más hablamos de lo que nos sale bien, y eso es lo que, y con eso queremos enseñar a nosotros. Y lo que plantea una especie como de confesión, autorreflexión, de autocrítica, es precisamente esos acercamientos fallidos, no solo de él, sino del mundo académico en torno a los fenómenos culturales. Igualmente, en el caso de Sara, este recorrido que hace Sara de sus temas de estudio con el tema de la infancia, no dices en el libro por qué el tema de la infancia, comienzas hablando de tus objetos de estudio y cómo estos objetos de estudio se van trasladando del consumo de televisión infantil a las prácticas, al tema del consumo de las imágenes en los grupos indígenas, los procesos de lectura también, ¿no? Y el tema de la relación entre la imagen y los, en este caso, la comunidad huichola. Entonces, la trayectoria que narra Sara sobre su propio, la propia transformación que ya va viviendo a través de las preguntas que se va estableciendo y de las formas en cómo se va aproximando primero a los niños, lo que más me gusta y lo que más me llama la atención era la manera en que comienzas a cuestionar las tradiciones a través de las cuales se investigaban este tipo de temas, y cómo de alguna manera entras en un terreno en donde no hay nada escrito y no hay nada seguro, y no hay modelos ni métodos cerrados ni procedimientos escritos que te digan cómo se puede estudiar el vínculo entre la televisión infantil y el juego. Y a partir de allí, mientras investigas, vas generando tus propios recursos metodológicos. Eso es lo más apasionante y lo más interesante de la manera en que abordas este tema. Cuando estaba leyendo esto, yo decía, este debe ser un texto fundamental para aquellos que estén interesados en el trabajo de investigación con temas culturales. Esta necesidad de replantearnos nuestras certezas y
imaginar o reimaginar nuestras formas de acercamiento a los fenómenos me parecen centrales. Bueno, voy a ir rápido porque el texto da para mucho. El texto no es un manual de investigación, no pretende serlo. Sara ha trabajado en otros textos de orden como más técnico, pero este es fundamentalmente un ejercicio en donde se hace un balance, se problematiza posteriormente el objeto de estudio, ambos trabajan una especie de programa académico, es decir, primero es la experiencia, cómo es que llegué acá, segundo es qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy trabajando mis temas, y tercero es una propuesta conjunta a manera de diálogo en torno a una propuesta de orden metodológico. Es decir, esto estoy haciendo, este es mi programa y hay una propuesta con formas más horizontales, más dialógicas, que recuperan las experiencias de los otros, en donde efectivamente la función del investigador sigue siendo la de comprender procesos, pero a través de estrategias colaborativas, a través de procesos de acompañamiento, a través de formas más horizontales de construir este conocimiento. Entonces sí, es un libro, un debate epistemológico de entrada, porque en todas las páginas existe esta cuestión, esta pregunta que siempre se plantea, que es conocer. ¿Es posible conocer algo? Y si es posible conocer, entonces entramos al debate metodológico, cómo construimos conocimiento, es decir, con qué, cómo operacionalizamos un punto de vista, una perspectiva. Y también hay un elemento político que tiene que ver con y qué hacemos con esto, qué hacemos con lo que conocemos, para qué sirve, no en un sentido utilitario del término, pero para qué sirve esto que estamos haciendo. Entonces es un libro abierto, es un libro en el que podemos vernos a nosotros mismos y que nos obliga, sin duda, a pensar en nuestras propias formas de trabajo. Bueno, voy a platicar una anécdota muy breve a partir de una entrevista que ofrece Octavio Paz en un libro que se llama Pasión Crítica. Es un libro que reúne varias entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida. En una de estas entrevistas el entrevistador le pregunta cuál era la mejor manera de acercarse a una obra de arte, y Octavio Paz responde: hay que acercarse de manera directa, sin prejuicios. Bueno, era un poeta. Cuando uno lee a Sara Corona y a Jesús Martín Barbero, lo primero que encuentra es que eso no es posible. Siempre tenemos prejuicios, o sea, juicios previos, y que no existe el actor frente a la obra como un hecho aislado, ¿no?, y desconectado de contextos y de marcos de lectura. Siempre vemos a partir de estos referentes complejos, multidimensionales, que conforman, ¿no?, la cultura. Claro, Paz no era sociólogo, era poeta, pero sí está bonita, ¿no? Digamos, es una aspiración, ¿no?, acercarte a la obra sin prejuicios. Bueno, siempre nos acercamos con prejuicios, con juicios previos, no a la obra, a los otros, a nuestros objetos de estudio, a nuestras realidades, a la sociedad, a lo que vemos, y de manera que estamos obligadísimos a pensar en nuestros juicios previos. Esa es una condición necesaria e indispensable, si no, no podemos hacer ejercicios de interpretación, si no tenemos una reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo. Bueno, hace unos 10 años más o menos, nos invitaron en Conaculta a hacer un
primer diagnóstico sobre un programa de lectura a nivel nacional, el Programa Nacional Salas de Lectura. Integramos un equipo padrísimo, ¿no?, de investigadores, ¿no?, de Sara Corona, ¿no?, Paola Ovalle, y otros colegas que se integraron a nivel nacional, y nos lanzamos por muchos lugares del país tratando de abarcar, ¿no?, la mayoría de las zonas para entrevistar y hacer encuestas con los usuarios de las salas de lectura y con los promotores culturales. No me voy a detener mucho en este tema, pero déjenme decirles que en mi caso particular, y es posiblemente lo que más me vincula a la propuesta de este libro, yo llegué a estudiar a un grupo de gente asidua a estos espacios de lectura. Y lo que Sara, yo y mis colegas descubrimos, primero es que había un vínculo muy débil y muy frágil con los libros y con la lectura. Y lo que primero que yo pensé es cómo me había formado yo en mi relación con los libros y con la cultura. Y venimos tenemos una vida en donde la lectura ha sido un proceso muy disciplinado, central, ¿no?, en nuestra formación, y en donde la relación con el lenguaje es muy intensa. Alguna vez platicábamos, Sara y yo, porque habíamos estudiado comunicación, y decíamos, por el lenguaje, ¿no?, los lenguajes en general, ¿no?, la pasión por los lenguajes, por las imágenes, por todo esto. Pero resulta que en las salas de lectura descubríamos que efectivamente había libros que donaba, ¿no?, Conaculta, pero los libros no ocupaban un espacio central en lo que eran las salas de lectura, ni en las dinámicas que se generaban en estas salas. Eran como pretextos, y lo que importaba en la sala eran otras cosas, ¿no? O sea, era la interacción, el espacio de encuentro, el juego, lo que se hacía en la sala y lo que se hacía alrededor de los libros. Uno que fue educado con esta idea de que la lectura es algo, supone un ejercicio de introspección solitario, que además requiere de un esfuerzo, y en donde, bueno, si la conciencia es lingüística, pues tenemos que leer para poder pensar y para poder expresar, verbalizar nuestros miedos, nuestras frustraciones, y evitar la violencia, ¿no? Si uno no puede expresar con el lenguaje, ¿no?, nuestros miedos y nuestras furias, pues las manifestamos a gritos y sombrerazos. Pero resulta que en estos espacios la lectura tenía otros propósitos que nada tenían que ver conmigo y con mi noción de lo que era la lectura. La lectura servía para algo, pero no para estas cosas de, ¿no?, producir capital lingüístico. ¿No? Imagínense ustedes, ¿no?, las salas de lectura, por una parte, encontrábamos lectores con, digamos, acercamientos muy débiles con los libros y con la lectura, gente conviviendo. Recuerdo, no sé si lo platicamos, Sara, el tema de que cuando llegábamos a platicar con la gente se desvivía para describirnos el espacio y los decorados y las luces y el papel, ¿no?, cortado que hacían, ¿no? Y luego nos invitaban a las prácticas y efectivamente se leían, ¿no?, algunos textos, pero vaya, el tema era el juego. Para mí, como investigador, ese fue lo que comentan ustedes, no traía mi mal de ojo cargando y sentí este escalofrío intelectual del que habla Jesús Martín Barbero. Ellos no leen como nosotros. Fue lo primero que pensé.
Entonces, ¿cómo leen? La pregunta, entonces, cuando leen, ¿cómo leen? Vean, esto lo descubrí cuando fui a una comunidad en Cholula. Yo iba a entrevistar al encargado de la sala y descubro que en el garage había adaptado su sala de lectura en un barrio muy pobre y me estaba esperando toda la comunidad cuando llegué. Entonces yo traía mis preguntas para trabajar con el promotor y él no quiso. Él dijo que no, que si algo tenía que plantear, lo planteaba la comunidad. Entonces, pues hice lo que cualquier investigador hace en ese momento, que es adaptarse a la situación y tratar de ver cómo no podemos construir sentido a partir de otro esquema. Entonces intenté hacer una especie de grupo focal improvisado con toda la comunidad y en ese momento en que todos hablaban de todo menos de la lectura, ¿no? Planteé una pregunta así como, bueno, ¿y qué libros son los que más les han llamado la atención, los que más les han gustado? Entonces todos se quedan callados viéndome, ¿no? Y dije, creo que no hice la pregunta correcta. Y una señora mayor levanta la mano y dice, esta fue la anécdota, dice, a mí me gustó mucho un libro en donde había un globo, iban volando en el globo en medio del mar y se comienza a desinflar y caen en el mar. Y cuando se van a ahogar, uno de ellos descubre que la orilla estaba cerca, comienzan a nadar y llegan a la orilla y se salvan. Y se quedó así. Y todo el mundo me estaba mirando como diciendo, ándale, a ver, ¿qué va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? Entonces yo hice un gesto como, ah. Y entonces la señora me dice, ¿cómo la ve usted? Y entonces le digo, a ver señora, ¿y cómo la ve usted? Le digo, ¿usted cómo la ve? Y me dice, pues muy fácil. En la vida hay momentos en que sentimos que nos vamos a morir y la orilla está enfrente de nosotros. Entonces era la isla del Doctor Muro, que además el libro es bastante complicado. Primero descubrí que no hacen una lectura de la obra, se lee por momentos, por fragmentos, y lo demás es lo de menos, la trama, ¿no? La historia como tal, ¿no? Segundo, si el conocimiento, si lo que se lee no sirve para algo, no tiene sentido la lectura. La lectura sirve para muchas cosas, y lo que encontramos en las salas de lectura era precisamente lo que se debate en este libro, la complejidad de los espacios sociales y cómo se construyen a partir de la diversidad. Encontramos salas de lectura, primero, mi primer escalofrío, no existen los lectores como nosotros, ¿eh? Eso de que hay que fomentar la lectura, sí está bien, la pregunta es ¿y cómo se lee y qué hace la gente con lo que lee? Segundo, no existen las salas de lectura como un espacio autónomo de todo el tejido social conflictivo. Había salas de lectura que funcionaban, los libros eran un pretexto, era una iglesia, ¿no?, evangelista, y se reunían todos, y entonces la práctica ahí era otra cosa. Había otra sala de lectura en donde era un comité vecinal de un partido político, había otra sala de lectura que estaba conectado con un sindicato y un grupo de no sé qué. Encontramos prácticas de lectura que iban desde, por ejemplo, en la Ciudad de México, lugares en donde el único espacio seguro para los jóvenes en el barrio era la sala de lectura del barrio, y ahí los mandaban sus familias porque en la calle los podían matar. Entonces la sala de lectura como un espacio de formación, ¿no? Era para mantenerse con vida. Entonces era un refugio ante la violencia y la inseguridad. Encontramos salas de lectura en Monterrey, donde un grupo de señoras iban para liberarse de la esclavitud doméstica y huir de los maridos. Entonces se reunían, y además
La coordinadora de la sala era brillante porque les leía novelas de Ángeles Mastretta y Sara Sejovich, ¿no? Entonces tenían que encontrar el lado y era un ritual infaltable para ellas los viernes en la noche, porque era el único lugar en donde los podían ir estas mujeres. En la Ciudad de México encontré un caso de una chava universitaria que tenía con sus amigas su propio círculo de lectura, se reunían en esta librería de San Angelín, cerca de Coyoacán, no sé si todavía existe, bueno, una de las librerías, de las buenas librerías de la Ciudad de México, y les decía, esta semana vamos a leer un cuento de Juan Villoro, ¿no? Nos vemos tal día, y entonces llegaban las amigas y llegaba esta chica con Juan Villoro y decía, la siguiente semana nos reunimos y vamos a platicar y vamos a leer esta novela de Javier Velasco, y llegaba con Javier Velasco y con Jorge Volpi, entonces, bueno, ese grupo de las chicas que se reunían en ese espacio, en esa librería del sur de la Ciudad de México, no tenía absolutamente nada que ver con la experiencia de la sala de lectura en los barrios pobres, o en Cholula, en Puebla, o en otros lugares. Vaya, qué cosa. Entonces teníamos que hacer un diagnóstico de todo esto, un primer acercamiento. Y si no hubiéramos leído yo y mis colegas el trabajo de Sara Corona, de Jesús Martín Barbero, de Néstor García Canclini, de Carmen de la Peza, todo aquello, no sé, para empezar, no hubiéramos visto nada, hubiéramos hecho encuestas, ¿no? Recogemos datos, los datos los metemos a la computadora, le damos enter y ciencia, ¿no? Y entonces se acabó el problema. Bueno, pues ese era el tema. Y cuando leo este trabajo, lo que leo en el fondo son otros trabajos, a la manera de que no se puede hacer ciencias sociales desde el aislamiento, se piensa de manera siempre colectiva, ¿no? Grupal, y que sobre todo me rompía este esquema de los talleres literarios en los que yo estuve en la Ciudad de México y mi relación con el lenguaje, ¿no? Allí en los talleres literarios en la UAM, donde tomé un taller con Augusto Monterroso y otro con René Avilés, que era jefe del departamento de Educación y Política cuando yo estudiaba. ¿Sí era el nombre de ese departamento? Política y Cultura, ¿no? Bueno, el concepto de la relación con el lenguaje era otra cosa. Ahí aprendí que la literatura y la lectura no tienen absolutamente nada que ver ni con la felicidad, ni con ser mejores personas, ¿no? Yo conozco poetas que son muy malas personas. Entonces, de manera que esta imagen de hay que leer para ser buenas personas y ser felices, en esos talleres los poetas me decían, no, hay que leer para ser menos ingenuos y más complejos. Bueno, esta perspectiva, ¿no?, que es una perspectiva universitaria, escolar, me confrontaba a mí en la comunidad, y la comunidad me decía, no, hay que leer para resolver problemas concretos de la vida, que es defenderse de los gandallas, ¿no? Saracín nos decía una entrevistada tuya, ¿no?, que te decía, necesito que la comunidad lea para que se pueda defender de los abogados y de la gente que nos quiere quitar aquí los lotes, y si necesitamos que puedan leer los documentos legales, ¿no? Ese era el tema de cómo se veía. Bueno, entonces, yo terminaría mi intervención planteando, tenemos que hacer nuestros propios desplazamientos, nuestras propias vuelta de tuerca, y primero mirarnos a nosotros mismos, y este es un libro fundamental porque
la necesidad de desplazar nuestra mirada. En estos libros se nos muestra como un ejercicio compartido, ¿no?, que necesariamente lo tendremos que hacer como colectividad. Uno no puede moverse solo, sino es a través de este trabajo. Entonces es un libro hermoso, es necesario leerlo, y al mismo tiempo está escrito muy bien, muy ameno, es un libro bastante digerible, y eso también hay que agradecerle a los autores. Bueno, muchas gracias, y Sara, te lo agradezco mucho. No, pues muchas gracias, Fernando, por acceder y por invitarme a que veamos juntos, a ver conmigo esta historia y esta trayectoria de la comunicación de Jesús, mía, y que ahora estamos intercambiando. También muchas gracias por recordarme ese trabajo que hicimos hace unos años de salas de lectura, y por, de alguna forma, hay muchas cosas que no había escuchado, no te había escuchado muchas de las cosas que contaste hoy, y a lo mejor es reabrir una discusión que todavía es vigente, ¿no? ¿Para qué sirve la lectura? ¿Para qué sirve la educación? Y bueno, ahora en este nuevo contexto, y educar para qué, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por lo colectivo que está para mí siendo tu presentación. Y bueno, muchas de las cosas ya que están en este libro las platicamos en la mañana, pero lo que a lo mejor podría yo completar es ¿y cómo salió este libro? ¿O cómo apareció? ¿Cómo llegamos a hacer este libro? Primero les tengo que decir que Jesús Martín Barbero es mi gurú, es mi maestro. Entonces aquí ya hay una desigualdad entre Jesús Martín y yo. Entonces, ¿cómo llegar a ser un libro en horizontalidad con tu profesor? Jesús, de hecho, se me acercó una vez, y en alguna reunión, en algún lugar que tuvimos oportunidad de coincidir, y me dijo: oye, me interesa mucho eso que estás haciendo y esa horizontalidad, y fíjate que lo del el escalofrío epistemológico lo he recordado mucho. ¿Por qué no hacemos un libro juntos? Bueno, eso no le pasa a uno todos los días, ¿no? Dije, por supuesto, Jesús, ahorita empecemos. No, dice, yo te mando mis artículos, todo lo que habla de esto, tú lo lees, haces un corte y pega, y luego me lo pasas y yo le doy el visto bueno. ¿Qué haces ahí, no? Bueno, Jesús, ¿por qué no tomamos efectivamente esta línea de la horizontalidad y somos iguales autores, tú y yo? Y yo creo que también el público lector le va a interesar leerte a ti de primera mano, no el refrito tuyo hecho por mí. Y ahí ya se perdió la horizontalidad. Ay, dice, tiene mucha razón. Entonces empezamos a trabajar el libro. Este libro, que es pequeñito, tomó como 2 años y medio en hacerlo. Tomó mucho tiempo. Primero porque estamos muy lejos, ¿no? Pero también porque lo hicimos, lo replanteamos, dialogamos, tuvimos conflictos en todos los momentos de la construcción del libro. Definitivamente fueron generadores, para mí fueron muy enriquecedores, y finalmente, bueno, construimos este libro en tres grandes capítulos, o en 3 grandes secciones que Fernando ya las explicó, ¿no? Una primera donde los dos damos cuenta de cómo llegamos a pensar de alguna forma la horizontalidad, porque ver con los otros significa eso, de alguna forma. Yo le puse horizontalidad, pero él habló, y siempre fue también mi inspiración, en pensar que hay que mirar, hay que moverse del lugar. Esa es su frase, moverse del lugar para investigar con los otros. Entonces, bueno, él
Sus reflexiones salen de la televisión, bueno, sí, de la filosofía, de la teoría literaria, de la educación, pero sus referentes son la televisión, el cine y el radio. Para mí, mis referentes son la práctica y es la reciprocidad y es el trabajo con niños y con el juego infantil. Bueno, de esta forma llegamos al segundo capítulo donde mostramos cada uno cuál es su reflexión, digamos, o ha sido su reflexión, su punto de partida teórico. Él tiene unas referencias muy eruditas que yo creo que van a disfrutar muchísimo quien lo lea, y yo tengo una reflexión sobre la imagen y contrapongo lo que son las teorías occidentales de la imagen con lo que en la práctica yo he visto que hacen otros con la fotografía y que de alguna forma también ya lo hemos platicado. Y juntos en esta discusión pausada, con tiempo, muy reflexionada, paso para adelante, paso para atrás, llegamos al tercer capítulo que me parece que a mí es el que más me gusta y es el fundamental. Y es donde somos tocados uno por el otro, ¿no? Donde él ha sido tocado por la cuestión de la práctica. Él no es un investigador empírico, él es un investigador filosófico que no había tenido esa oportunidad de ver qué hacen los otros en una investigación horizontal. Y para mí sus reflexiones complejas y teóricas han sido una guía para entender lo que yo veo en la práctica. Y creo que en el último capítulo eso es lo que se ve y eso es lo que nosotros pensamos que es el punto. Hemos llegado al punto de generar nuevo conocimiento cuando nos permitimos ser tocados por el otro, porque vemos que si no somos tocados por el otro, nos quedamos en el mismo lugar y entonces no tiene sentido. No hemos investigado nada, no hemos aprendido nada, no hemos construido nada nuevo, ¿no? Y esa es nuestra conclusión y nuestro tercer capítulo. Bueno, ya platiqué muchísimo de la metodología, de cómo llegamos a esta nueva propuesta de la generación horizontal del conocimiento, y a lo mejor sería más interesante escucharlos a ustedes o si ustedes quieren hacer preguntas y que Fernando o yo podríamos contestarlos. Gracias. Porque hay una autora que se llama Xochitl Leiva, que trabaja en el CIESAS de Chiapas, que ella propone una etnografía colaborativa, o como le llama también una perspectiva de colabor, que pareciera que, bueno, sí tiene un marcado carácter también político, ¿no? con la investigación en sí. Esta cuestión del colabor también sería una manera de producir horizontalmente el conocimiento, porque pareciera que sí, pero como que tienen nombres diferentes, esta cuestión de una etnografía colaborativa, de colabor, y esta producción. En esta producción horizontal de conocimiento se incorporan, por ejemplo, etnografías de ese tipo, como también que se llama etnografía militante, o son cuestiones diferentes. Sí, esta búsqueda de horizontalidad no es una metodología etnográfica ni antropológica, es una metodología comunicativa y política. Entonces, no conozco el trabajo a fondo de Xochitl Leiva y no me atrevería ni a compararme porque no lo conozco, pero lo que sí quiero aclarar es que no es una etnografía y tampoco es colaborativo, porque cuando hay un investigador que colabora con el otro,
se rompe la horizontalidad. Uno sabe y el otro no sabe. Yo colaboro contigo porque tienes problemas y te voy a ayudar a entender, te voy a ayudar a resolver. Entonces ahí ya no, ahí no hay uno que sí sabe y otro que no sabe. Como vimos en la mañana, son investigadores pares, que cada quien sabe según su contexto, ¿no? Y que juntos, porque son diferentes saberes, van a construir un nuevo conocimiento. Entonces, independientemente, ¿no?, del trabajo que no conozco, sí, se posiciona en otro lugar, ¿no?, la propuesta horizontal. Comentarios sobre lo que haces y lo que dices, como hacen la pregunta. Y lo comentamos hoy en la mañana y lo hemos comentado en otros foros, así es que voy a sonar para algunos un poco repetitivo. Yo vengo de una generación, y además está plasmada en el primer apartado de ese libro, en donde hacer investigación, el propósito de la vida académica era fundamentalmente concientizar, era la palabra en la UAM, ¿no? Hay que concientizar a los otros. Y el trabajo académico tenía que estar vinculado con la praxis política, si no, no. O sea, con la organización, ¿no? Era una investigación que tenía un fin, ¿no?, transformador de la sociedad. Eso, ahí nos educamos. Y hemos comentado entre colegas y entre alumnos, compañeros, que luego nos tocó posteriormente un proceso de autonomía de las ciencias sociales frente a las otras formas, ¿no?, de la vida social, en donde lo que importaba era comprender, y no quiero decir que estos procesos han venido desapareciendo, sino que se han sumado, se han vuelto más complejos. El tema no era concientizar después, el tema era hay que comprender, ¿no?, a los otros, y de lo que se trataba era primero establecer una autonomía de las ciencias como un espacio propio frente a los poderes. ¿Recuerdan ese texto de Bourdieu que lo comento, que dice pedirle a la sociología que sirva para algo es someterla a la lógica del poder? Entonces, el tema era, vamos a defender la autonomía para poder interpretar el mundo desde la ciencia, y eso es lo importante. Pasan las décadas y lo que le comento a mis colegas es que no es que el tema de la comprensión haya desaparecido, ¿no? Sí es fundamental comprender los procesos, pero lo que hoy escucho más son estos términos asociados a lo que plantea Sara, ¿no? Sí hay que comprender, pero hay que dialogar, hay que colaborar, hay que visibilizar. Una palabra que le encanta a la doctora Paula Ovalles, hay que acompañar los procesos sociales, ¿no? Y esos son los términos que no estaban ni en los 70 ni en los 80 y que ahora comienzan a permear la práctica académica, ¿no? Entonces, algo nos decía en alguna ocasión Carmen de la Pesa, es fundamental saber de dónde venimos, porque si no, no vamos a saber hacia dónde va el proyecto académico, ¿no?, que podamos construir, ¿no?, como colectividad y como nación. Estoy muy interesada en leer el libro y se me ocurrió una pregunta, ¿no?, en función de esta idea de la horizontalidad y del buscar la igualdad inclusiva, etcétera, discursiva, perdón, y la pienso sobre todo porque en la mañana hablamos reiteradamente que uno de los temas pendientes que tenemos es el tema de la violencia, ¿no? Entonces, pensando en cómo abordar esos temas desde la horizontalidad y pensando como cosas muy reales, ¿no?, que tienen que ver con correr riesgos al entrar en el trabajo de campo, de que a lo mejor nos enfrentamos a ciertos actores o actrices sociales que
que son a lo mejor sicarios, que son a lo mejor narcotraficantes, que son gente que es víctima de trata, ¿no? O sea, gente que a lo mejor tiene un horizonte de vida muy distinto al de nosotros, pero que aparte el adentrarse en esos mundos implica correr un riesgo, ¿no? Ahí ¿cómo trabajaría la horizontalidad? ¿Cómo pensaríamos en la horizontalidad en esos contextos? Bueno, casi creo que Paola podría responder mejor que yo. Tiene más experiencia en esos contextos límites, ¿no? Pero desde el punto de vista de la horizontalidad, lo que hay que hacer sí es reconocer que el otro sabe algo que yo no sé, ¿no? Y eso es importante. Entonces, trabajar con el otro que sabe eso que yo quiero saber, es importante, valorar ese conocimiento que es tan importante como el mío. Pero también, como también decíamos en la mañana, es muy importante la responsabilidad que tiene el investigador, ¿no? Hasta dónde es reconocer en igualdad discursiva en el momento, y otra cosa es en el momento de publicar. ¿Qué se publica? ¿Cómo se publica? Y con qué criterio del investigador que tiene la responsabilidad, ¿no? Si el criminal al que te refieres nos da una exposición de su criminalidad. Bueno, el ejemplo que puse de Colombia, ¿no? Con Sendero Luminoso, donde se le entrevista en igualdad de discursiva, en igualdad de condiciones, puedes decir exactamente vale lo mismo lo tuyo y lo mío. El problema es cuando lo vas a publicar, ¿cómo lo publicas? ¿Es tan valioso lo que puede decir él a lo que puedo decir yo? Cuando él defiende el crimen y defiende el asesinato, ahí es donde el investigador tiene que saber que tiene una responsabilidad social, ¿no? Y eso no deja de ser que el otro es tu investigador par. Entonces se vuelve muy conflictivo. Pero mientras sea generador de nuevo conocimiento que ayude a vivir mejor todos juntos, pues hay que hacerlo, ¿no? Ya en la cuestión práctica de qué hace uno para cuidar su integridad, yo creo que sí, investigadores que han tenido una gran experiencia como Paola es quien debe responder y sigan sus consejos, ¿no? Fíjense que una de las partes que más me gusta del libro es ese debate sobre la interculturalidad. Primero porque no es el posicionamiento tradicional sobre la interculturalidad. No es el modelo gringo, digamos, la noción que los gringos tienen de interculturalidad. Y esta propuesta que hacen los autores reconoce el conflicto dentro de la interculturalidad. No se trata de ponernos de acuerdo, se trata de abrir espacios de negociación para movernos desde nuestros lugares, ¿no? Y poder ver al otro y podernos ver a nosotros mismos. Y esto lo comentamos hace algunos días, ¿no? Eso tiene un costo, ¿no? Hay que pagar algo, por eso no es gratis, ¿no? Pero ese modelo de interculturalidad no tiene que ver con esa idea de que qué bonito es lo bonito y vamos poniéndonos todos a cantar, ¿no? Es un proceso de negociación que tiene que pasar, ¿no?, por la comprensión y lo que los otros nos puedan, ¿no?, decir y lo que los demás puedan aportar sobre el mundo y sobre los problemas de la sociedad. Es decir, esta relación dialógica necesaria, ¿no?, es una de las partes más interesantes del libro, porque no nos plantea la interculturalidad como esta relación
el plano de la comunicación, tipo Habermas, ¿no? Busquemos los planos comunes y establezcamos los acuerdos básicos. No, esto no es Habermas, esto es un posicionamiento político frente al otro, que supone movernos a nosotros mismos de donde estamos y al otro también, ¿no? Lindo esa parte del libro, muy, muy padre. Gracias de nuevo por las porras. Y sí, efectivamente, la interculturalidad desde la visión, pues ahora europea, canadiense, estadounidense, de tolerancia y respeto, nos parece que es una forma más para someter al otro, ¿no? Entonces, no quiere decir que queremos que no ser respetuosas, eso es aparte, ¿no? Se siente bien estar en un mundo de gente respetuosa, pero no es esa la meta ni la solución de que todos vivamos en el espacio público, porque lo que hace la interculturalidad, el respeto, la visibilidad, ¿no? Porque sí, en Canadá se dice, oye, si todos estos grupos diferentes que vienen acá, lo que necesitan es visibilidad, no hay que meterlos al gueto y encerrarlos, sino hay que darles visibilidad a su comida, su ropa, su cultura, sus tiendas, su música. Sí, pero siempre y cuando se sometan a las reglas nacionales, ¿no? Es muy interesante que en Francia, en París, dicen, qué interesante que los marroquíes hacen una comida deliciosa, pero siempre y cuando no cocinen en mi edificio, porque me apestan mi edificio, ¿no? Entonces, esa es la interculturalidad de la que no estamos de acuerdo. Y la misma palabra, por eso rápidamente lo dijimos en la mañana, que era entrecultural, porque eso de interculturalidad es como si estuviéramos a un nivel horizontal, entretejidos de múltiples culturas, y eso no sucede. Ni en la educación intercultural en México está hecha para los niños indígenas, que son los que menos la necesitan, ¿no? Ellos son más que interculturales. Entonces, hablo más bien de entre culturas. Hay una relación entre que no se resuelve con buena onda, sino con horizontalidad, con afrontando el conflicto generador y haciendo que genere una forma de convivencia y una negociación, como dice Fernando, donde podamos todos vivir en paz en el espacio público, que es nuestra meta, ¿no? Entonces, su voz tiene que ser escuchada, no nada más desde acá damos visibilidad a sus bonitas culturas, ¿no? Sí, ese es un tema que me parece apasionante, el de la interculturalidad. Buenas noches, gracias por su trabajo. Con respecto a lo que comentaba ahorita lo que comentaba mi compañera Irene del doctorado, ¿cuál es la diferencia de nombrar esto como una colaboración? Entonces, usted mencionaba que hablar de una colaboración era que el investigador tiene un objetivo y de alguna manera tiene un posicionamiento de subordinación hacia el sujeto o hacia este actor. Pero también hablar de una horizontalidad sería pensar en que el otro actor tiene el mismo objetivo que el investigador. Y tal vez en campo no siempre nos enfrentamos a eso, a actores que realmente tengan también ese objetivo de una construcción, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede decir que existe esa horizontalidad, ¿no? Sí, aquí creo que tocas el tema de la demanda. La demanda en la investigación y en la investigación colaborativa es un tema muy importante porque relaja al investigador. Es que yo fui a la comunidad porque ellos me pidieron que fuera a darles clases, que llevara la vacunación, que problemas de salud. La comunidad me demanda, es una forma de entrar fácilmente.
yo fui, observé y vi que necesitaban cuestiones de salud otra vez, ¿no? Entonces, aunque no me lo demandaron, yo voy y hago una investigación colaborativa, y a eso se le llama una investigación colaborativa, donde de alguna forma se pudo detectar que había un tema que necesitaban en una comunidad, en un grupo urbano, y que uno va y satisface eso. No está mal, me parece muy excelente si puede uno colaborar en en un problema social. El problema es que a la hora de colaborar uno está reproduciendo esta idea de que uno sabe y el otro no sabe, porque si me llamaron es porque yo sí sé y yo sí les voy a... Y el investigador colaborativo muchas veces se la cree y así entra a la comunidad. Yo sé y vengo a ayudarte, y uno se siente muy bien. Por supuesto, en la generación horizontal del conocimiento es posible que el otro no quiera investigar mi tema. Digo, realmente no le interesa. Y hay de dos: o llega uno con una posición de investigador con criterios científicos y le hace uno las preguntas, le mete uno el micrófono a la boca, y de todos modos no va a sacar uno más de lo que el otro quiere. El otro no le interesas, el otro no te va a contestar, va a contestar, como vimos, lo que quieres oír, ¿no? En cambio, en la horizontalidad sí se prevé que el otro diga no. O entonces negociar qué otra cosa podemos hacer, qué es lo que sí te interesa, siempre y cuando que a mí también me interese, en el sentido de que vamos a construir nuevo conocimiento para vivir mejor en sociedad, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que a ti te puede interesar? Y juntos llegar a un acuerdo, a una negociación de que vale la pena, aunque no sea lo mismo, no sea igual, pero vale la pena que yo investigue contigo. Investigador par, ¿no? Uno con el otro. Y ahí sí puede uno aspirar a un resultado conjunto, que no es lo mismo que en una investigación colaborativa. Aquí sí aspira uno a un diálogo y a un tercer producto, que se genere algo nuevo, conocimiento nuevo, en torno a algo que desde las preguntas y todo el proceso investigativo trabajamos juntos. ¿Sí? No sé si queda más claro la diferencia. Bueno, con esto damos, si no hay más preguntas, ¿no? Con esto damos por concluida la primera parte del programa de la tarde, y daremos un receso de 5 minutos para continuar con la siguiente conferencia, titulada La crisis de la división disciplinaria de los saberes desde América Latina, por la doctora María del Carmen de la Pesa. Gracias. Muchas gracias. Sí, oye, leído con muchísimo.